¿Sabes que el 87% de las personas que van a ver este podcast en los próximos 6 meses van a sufrir una crisis emocional? Hola, te habla la doctora Mari Rodríguez, coach emocional, mentora de vida y una apasionada en el mundo de la mente, las emociones y el comportamiento femenino. Y hoy, exactamente de lo que te voy a hablar es cómo vamos a transformar ese mundo emocional, cómo podemos ser mejores emocionalmente inteligentes y cómo podemos reconocer nuestras emociones para poder manejarlas. Ok, para empezar, hablando de este tema, vamos a hablar de algo que a mí me apasiona muchísimo y es sobre, entre otras cosas, lo que es la inteligencia emocional. Y vamos hoy a aprender por qué perdemos el control con tanta facilidad, por qué perdemos el control de las emociones y cómo dejar de ser víctima de esas reacciones impulsivas. Otra cosa que vamos a aprender o vamos a descubrir cómo hackear tu sistema nervioso para mantener con claridad lo que es tu mente, tus pensamientos, incluso cuando estás en medio del caos. Amiga, también vas a aprender por qué tenemos que escuchar lo que nos dice el corazón y cómo sincronizarlo con la mente para tomar decisiones más acertadas. Y por último, voy a enseñarles algunas de las tantas técnicas que hay, pero voy a enseñar las que a mí me ha funcionado, las que más yo practico en mi día a día para poder recuperar mi enfoque, mi paz interior, sin importar el caos que esté experimentando. Así que con eso arrancamos. Voy a hablarle de una historia eh, que para mí es una de las historias que más demuestra la falta de inteligencia emocional o lo que yo digo, la falta o el secuestro de la amígdala, que de eso vamos a estar hablando más adelantico. En el 2018, en el torneo, en el Open de tenis, era la final y estaba una de las más grandes, o hay quien dice la más grande tenista que ha existido siempre, que es Serena Williams. Bueno, que la consideran la mejor de la historia. Ella estaba bajo una presión. ¿Por qué? Porque venía de recientemente ser madre y quería igualar su récord histórico. Y, por supuesto, el estadio estaba abarrotado. Resulta que durante el partido, el juez de la silla, ese que está ahí en la net, le advierte una falta técnica y ella se enoja y tira la raqueta en el piso y la raqueta se rompe. En ese segundo se podrá imaginar, amigos míos, amiga que me escuchas, que el estadio se quedó en un absoluto silencio. ¿Por qué? Porque realmente no fue la raqueta lo que Serena Williams había roto, sino fue lo que se rompió fue su conexión entre el cerebro emocional y su cerebro racional. Bien, ahí se desconectó. Y lo que ella percibió, lo que su amígdala, su cerebro emocional percibió fue un peligro. Y como peligro, reaccionó en una alerta, porque realmente el cerebro emocional, su única función es mantenernos vivos, es la sobrevivencia. Y Serena Williams, pues, reaccionó con una furia sin control como nadie la había visto anteriormente, ni no había pasado nunca en el deporte, en la forma tan furiosa que ella, una artista de ese nivel, nunca había reaccionado. Entonces, ¿qué pasó? La amígdala interpretó esta sencilla llamada de atención, la interpretó como una amenaza, igualito que si lo que hubiese llegado a ese estadio hubiera sido 2 leones muertos de hambre y había
que correr. O sea, se activó lo que llamamos la alerta, que o huye o te comen, corre, porque si no pereces en este instante. Y eso fue lo que le pasó a Serena Williams. Para terminar, antes de pasar a lo que voy a hablar, se podrán imaginar que esta furia, este descontrol emocional, esta falta de control, esta falta de inteligencia emocional hizo, por supuesto, que Serena Williams no solamente fuera penalizada, sino finalmente perdió el partido y el campeonato. O sea, que sabiendo que Serena había sido una mujer líder, ¿ok? Con una historia impecable, demostró una falta de soberanía emocional. Entonces, pero nosotras, ¿qué tiene que ver eso con nosotras, doctora? Pues que todos y todas hemos sido una Serena Williams en nuestras vidas y muchísimas veces. ¿Por qué? Porque no solamente Serena perdió el partido, sino nosotros perdemos también el partido, perdemos el control de nuestras emociones en nuestras vidas y lo hemos pasado y lo hemos sufrido un montón de veces. Y ahora, vamos a entrar entonces a hablar del tema que le traigo hoy, que es exactamente sobre cómo manejar, cómo gestionar, cómo conocer nuestras emociones y cómo tratar de controlarlas para poder tener paz interior y ser feliz, aunque el mundo que nos rodea no lo sea. Y empezamos diciendo que la inteligencia emocional simplemente es la capacidad de reconocer, identificar y comprender para poder manejar nuestras propias emociones. Bien, pero además, ser inteligentemente emocional, no solamente reconocer mis emociones, sino es reconocer, sentir, comprender e influir en las emociones de los demás. Imagínense, en un mundo donde tecnológicamente jamás hemos vivido un mundo tan avanzado, amiga, amigo que me escuchas, estamos viviendo en un mundo donde existe el más alto nivel de desconexión total a nivel emocional. Y eso realmente es muy triste. Entonces, hay dos cosas fundamentales que es la inteligencia emocional y lo que es el coeficiente de inteligencia. Fíjense qué tan importante es saber y tener, desarrollar y aprender la inteligencia emocional, que el 90% del éxito que tengamos en nuestra vida personal, profesional, empresarial, en relaciones, a nivel social, a nivel espiritual, en todos los niveles, el 90% depende de nuestra inteligencia emocional y no de nuestra inteligencia eh, y no de nuestro coeficiente de inteligencia. Tanto es así que, por ejemplo, en la NASA, para contratar o seleccionar a un astronauta para ir al viaje, ¿no? No solamente se mide su coeficiente de inteligencia, sino se mide su coeficiente emocional, específicamente su optimismo, porque es muy importante para poder tener éxito en ese viaje. Bien, ahora, ¿cuál es la neurociencia que hay detrás de las emociones? Hay tres áreas del cerebro que son las responsables de nuestras emociones. Ella es el cerebro emocional, que es el sistema límbico, ¿ok? Que lo forma la amígdala, ¿ok? Que es el centro de reacción. El hipocampo, que es la memoria, es la parte del cerebro que guarda la memoria emocional, ¿ok? Y el hipotálamo, que es lo que conecta la emoción con el cuerpo. Por eso las emociones yo las siento en el cuerpo o las puedo sentir en el cuerpo. Y el hipocampo es lo que permite que, por ejemplo, si a mí me pasa hoy algo que es similar a lo que me pasó hace 15, 20 años, 30 años en mi niñez o simplemente hace 3 meses, si es algo similar de forma
automática, la amígdala va a reaccionar igual porque ese hipocampo tiene guardada esa memoria emocional. ¿Ok? O sea, tenemos el sistema, la amígdala, hipocampo, hipotálamo, que es cuando yo tengo entonces, reacciono, me acuerdo, me conecto con esa memoria de forma automática y subconsciente, mi cuerpo reacciona a esa alerta y entonces, de esto voy a estar hablando más adelante, cuando viene la taquicardia, la sudoración, pierdo la noción del tiempo, me puedo desmayar, no sé dónde estoy, empiezo a respirar muy fuerte, puedo poner sudoración en las manos porque mi cuerpo simplemente está reaccionando a esa emoción. Bien, perfecto. Ahora, yendo otra vez a la historia de Serena Williams, lo que Serena Williams realmente experimentó es lo que a nivel de psiquiatría y psicología se llama, o de las neurociencias también se llama, un secuestro de la amígdala o un secuestro amigdalino, que también se puede decir que sufrió de un déficit de las neuronas ejecutivas, que son las neuronas que están en el lóbulo prefrontal del cerebro, que es el cerebro del razonamiento, la lógica y el pensamiento racional, que es lo que me permite actuar o de una forma o de otra, de una forma controlada. Pero cuando la amígdala reacciona, simplemente se bloquea la parte prefrontal, el cerebro prefrontal, y yo pierdo control de mis acciones, ¿ok? O sea, hay que tener mucho cuidado. Y por eso que es importante, lo voy a hablar más adelante, porque es importante el tener autocontrol, conciencia, observarme, saber qué es lo que me detona, qué es lo que me dispara estos secuestros amigdalinos. Ahora te voy a hablar de cuáles son las señales de un secuestro amigdalino. Entonces, están las señales físicas, que es lo que yo digo, el cuerpo grita. ¿Cuáles son las señales físicas? Mira, taquicardia, sientes que el corazón se te va a salir del pecho, ¿ok? La respiración, lo que es la taquinea, ese jadeo, ¿verdad? Que tú te dices, cálmate, respira profundo, cálmate, esa taquinea, ¿ok? Empiezas a respirar con la parte alta del pecho, que es lo que llamamos a nivel médico una hiperventilación. También puedes tener un calor súbito, de forma tienes un calor que se te sube al cuello o a la cara debido a una vasodilatación. Los vasos sanguíneos se dilatan y hay un golpe de calor brutal en ese momento de secuestro. También tenemos tensión muscular. Lo sentimos en la mandíbula que se nos aprieta o cerramos los puños, inclusive de forma inconsciente. Son estas formas en que reaccionamos. Bien, ahora vamos a hablarte, te voy a compartir sobre las señales mentales. ¿Cuáles son las señales mentales? Lo que llamamos visión de túnel. ¿Qué cosa es una visión de túnel? Nada, que solamente puede ver el problema. No puede ver más nada. Pierdes la capacidad de ver soluciones. Pierdes la capacidad de ver alternativas. ¿Por qué? Porque tienes el cerebro frontal, ¿ok? El cerebro prefrontal lo tienes bloqueado porque la amígdala ha tomado control y ha bloqueado el resto del cerebro. Bien, entonces, también pasa lo que llamamos un pensamiento en blanco y negro. ¿Qué significa? Empezamos, todo es un desastre, todo esto siempre me pasa a mí, nadie me ayuda, y te sientes que eres la víctima, que te están abusando, que tú no les importas a nadie, caes en esa mentalidad de víctima y esa mentalidad que genera ira, genera enojo, genera frustración. Pero también otra cosa que pasa es lo que llamamos pérdida de memoria reciente. O sea, en este momento, ¿no te ha pasado que tú estás incómoda, te enojas y de pronto ni sabes lo que estás hablando? Ya, no sé, no puedo comunicarme, no puede fluir mi conversación, simplemente porque el hipocampo se ha bloqueado por este ataque de la amígdala, por esta reacción súbita de huida, de alerta, con la que ha reaccionado la amígdala o la que ha provocado la amígdala, que es
y ha tomado el control. Simplemente la amígdala ha tomado el control de tu vida, ha tomado el control de tus emociones, ha tomado el control de ese momento. ¿Ok? Y otra cosa que es muy frecuente, sobre todo en las mujeres, que somos más emocionales que los hombres, pues una reacción desproporcionada. Y lo peor es que después que pasan unos minutos, que baja esa ira, que se calma la amígdala, que vuelve a la corteza prefrontal a tomar control, te das cuenta que reaccionaste de una forma desproporcionada, exagerada, que gritaste más de lo que debía, que fue un llanto que desmedido. Y entonces ahí viene el arrepentimiento. Wow. De verdad que he hiper exagerado mi reacción. Pero bueno, como digo yo, puede ser tarde porque ya el problema, ya dijiste lo que no tenías que haber dicho, ya gritaste, ya ofendiste, ya lloraste, ya pataleaste. Y entonces es muy importante saber, por eso es muy importante saber qué es lo que nos dispara esta reacción, cuáles son los detonantes que nos provoca estos tipos de enojo y de ira exagerada, lo que yo llamo los detonantes. Y aquí ahora te voy a hablar de los 5 detonantes que con más frecuencia generan secuestro amigdalino en las mujeres o provocan esa deficiencia de las neuronas ejecutivas o simplemente un bloqueo de la corteza prefrontal o nuestro cerebro racional. Y uno de ellos es la traición de la confianza. Mira, cuando la mujer se siente que su confianza ha sido traicionada, se siente que el suelo se mueve, se siente que con una inestabilidad emocional tremenda, cuando ella siente que alguien no confía o que alguien no confía en ella o que alguien en quien ella confiaba le ha fallado. Bien. Detonante número 2. Heridas del pasado que no han sido sanadas. Querida amiga que me escuchas, cuando hay heridas pasadas, ¿y quién no tiene una herida? ¿Quién no ha sufrido de algo en la infancia? ¿Quién no ha tenido un problema, un trauma que trae desde la infancia, desde la adolescencia? Yo creo que el porcentaje de personas o de mujeres que no hemos pasado por algún problemón, a un rollo en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, yo creo que es menos del 5% para ser bastante conservativa. Pero cuando esas heridas no son sanadas, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier pequeño detonante se puede convertir en un disparador, en un gatillo que recuerda el trauma que sufriste, ¿verdad? Y esto se hace de forma automática, no es que tú lo piensas, no. ¿Por qué? Porque, acuérdate, hay algo que me pasa, viene mi hipocampo, todo esto pasa en cuestiones de milisegundos, mi hipocampo recuerda que algo similar me pasó y automáticamente, ¿qué hace la amígdala? Reacciona y automáticamente, ¿qué hace el hipotálamo? Muestra esa memoria, esa emoción, la somatiza, la refleja en el cuerpo. Fíjate si es así, que hay un refrán muy frecuente que la gente dice, que dice recordar es volver a vivir, que tú solamente de recordar un hecho, un evento que a ti te pasó en la infancia, solo de recordarla, amiga, vas a vivir las mismas emociones: miedo, ira, enojo, tristeza, rabia, frustración, la misma que sentiste el día que te sucedió. ¿Por qué? Porque la mente, la amígdala, no reconoce que es un recuerdo. No sabe que tú lo que estás haciendo es un recuerdo. Para ella, simplemente lo estás viviendo en el presente. Por eso una de las cosas que más nos hace infelices es
vivir, recordar las cosas malas, las cosas difíciles, las experiencias que no son tan agradables que nos pasó en la infancia, en la adolescencia. Tenemos que desconectarnos del pasado. Y es que desafortunadamente la mente se pasa siempre en el pasado o en el futuro. En el pasado sufriendo, en el futuro en la imaginación y la ilusión del futuro. Y tenemos que aprender a traerla al presente, que es realmente lo único que tenemos. Pero no te preocupes, que en este episodio yo te voy a dar herramientas que te van a permitir a anclar tu mente en el presente y desconectarte del sufrimiento del pasado y de la incertidumbre, de la ansiedad y del miedo que genera el futuro. Entonces, ya dijimos, primer detonante, cuando te sientes traicionada. Segundo detonante, las heridas no sanadas. Tercer detonante, ese juicio social y esa comparación constante, amiga, que tenemos y en un mundo tan digitalizado, donde el 99.99 de lo que se muestra en las redes sociales es mentira, de ese estilo de vida fabuloso, de esa felicidad constante, de esa alegría perenne, de esa euforia permanente, amiga, eso es mentira. Eso son eso es lo que se llama fake. Y la gente demuestra algo que no es real. Deja de estarte comparando con lo que tú ves en las redes sociales. Deja de sentirte insuficiente. Deja de sentirte que tu vida es un desastre. Deja de autosabotearte. Deja de maltratarte y de creer que tu vida no tiene sentido, no tiene valor. Tú eres excepcional. Tu vida es excepcional. Eres una mujer perfecta, tal y como eres. Deja de ese constante comparación social, porque eso es un hábito muy, muy autodestructivo. Para que lo sepas, muy autodestructivo. Y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, detonante número 4. El detonante número 4 es lo que yo llamo la descalificación o el silencio. O sea, cuando tú sientes que tu voz, cuando la mujer siente que su voz no cuenta, que no, como dicen los colombianos, que no nos paran bolas, que nadie nos pega atención, o que nos dicen que somos muy exageradas, que nuestras emociones son exageradas, amiga, no hay cosa que nos dé más ira, más enojo, que no nos pongan atención, nos quieran silenciar, nos descalifiquen, ¿ok? O sentirnos descalificada. Eso es un detonante para un secuestro ambientalino. Y el quinto detonante, hay muchos, pero por problema de tiempo solamente he cogido los 5 más frecuentes, y el quinto es lo que llama la carga mental invisible. Eso de querer ser la gerente perfecta, la madre perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta, la amiga perfecta, es una carga emocional muy fuerte, porque no hay peor cosa que querer pretender ser perfecta en todo. Y cuando tú quieres ser perfecta en todo, viene lo que se llama la no aceptación. Y cuando tú no te aceptas, cuando tú no aceptas que te equivocas, cuando tú no aceptas tus errores, cuando tú no aceptas que no tienes que ser perfecta, porque no hemos venido a esta vida a ser perfectos, hemos venido a vivir con nuestras imperfecciones, que además son imperfecciones perfectas, somos creaciones perfectas. Hemos venido a vivir, a tener paz, a tener felicidad, no a ser perfecto, no a querer ser la mejor en todo, no querer caerle bien a todo el mundo, no querer ser la más querida, la más linda, la más... No, hemos venido a ser feliz y a tener paz interior, aunque el mundo que nos rodea no lo sea, porque lo único que tenemos que enfocarnos en nuestras vidas, manejar nuestras emociones, tener conciencia, mirarnos hacia adentro, no hacia afuera, y aceptarnos, amarnos tal y como somos, no criticarnos. Esa autocrítica es muy autodestructiva, amiga. Si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Tú tienes que ser la persona que más te quiere. Y cuando tú te aprendas a amar, el mundo lo va a hacer también.
Estas son las 5 detonantes que con más frecuencia provocan los ataques, los secuestros amigdalinos en nosotras las mujeres. Ahora te dirá, ok, doctora, está bien, todo eso está muy bien, pero ahora, ¿cómo yo evito que esa emoción, que ese detonante no me provoque un secuestro amigdalino, que esa emoción que siento, que esa ira no me nuble la razón? Ok, entonces yo no te voy a hablar de las 5 competencias de la inteligencia emocional que cuando tú la entiendas vas a empezar a trabajar en ellas y vas a ver en cuáles de ellas o en cuáles de ellas es donde está más débil y vamos a empezar a trabajarla. ¿Bien? Bien. Primeramente, ¿qué cosa es una competencia? Según Daniel Goleman, que fue, digamos, el que dio a conocer en el 1995 con su libro La inteligencia emocional, que por primera vez no fue el que empezó a trabajar la inteligencia emocional, pero sí fue el que la dio a conocer a nivel mundial. Él dice, una competencia no es más que una capacidad aprendida que produce un rendimiento sobresaliente cuando dicho conocimiento lo aplicamos de una forma efectiva, donde en nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro negocio, en nuestro día a día, en nuestro liderazgo, en nuestra vida personal o en nuestras relaciones. Bien, es una capacidad que yo aprendo, lo que significa, y ya con esto te estoy diciendo que no tiene justificación para decirme, doctora, es que yo ya, estos 50 años, ya yo soy así. Yo soy así, yo reacciono, yo grito, yo no puedo cambiar. Pues te digo, amiga, amigo que me escucha, que si no cambias es porque no quieres, porque no te da la gana, porque aprender a ser emocionalmente inteligente lo podemos aprender en cualquier etapa de nuestras vidas, independientemente del estatus, de lo que estemos pasando, de donde estemos viviendo y de quién estemos relacionándonos. Bien, vamos a empezar por ahí. Sí se puede aprender a ser emocionalmente inteligente. Y vamos a empezar con la competencia número 1, que es la autoconciencia. ¿Y qué cosa es la autoconciencia? Bueno, no es más que con la claridad con la que nosotros vemos nuestros pensamientos, vemos nuestros valores, vemos nuestras pasiones, vemos nuestras aspiraciones y cómo encajamos en nuestro entorno. Bien, o sea, es estar claro, consciente de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo aspiro. Ahora, hay una autoconciencia externa que no solamente es yo estar consciente de lo que yo siento, pienso o mis valores, sino de lo que es la capacidad de poder leer, fíjate, a las personas que me rodean, leer y darme cuenta de si mi presencia, escúchame bien, mis acciones y mis palabras están trayendo paz, armonía, confianza o felicidad en mi negocio, en mi familia, en mis amigos, o si soy una persona que lo que traigo es infelicidad, lo que traigo es tormento, lo que traigo es estrés, lo que traigo es una toxicidad. Bien, eso me lo permite saber la autoconciencia externa. La interna es cómo pienso, cómo siento. Y la externa es cómo influyo, cómo mis pensamientos, mis palabras y mis acciones caen en el entorno donde estoy. ¿Y qué produzco? ¿Qué genero? Bien, vamos a la competencia número 2. Y la competencia número 2 es yo llamo la autorregulación o el termostato emocional, que también lo podemos definir como el autocontrol. Entonces, ¿qué cosa es la autorregulación o el autocontrol? Nada, es la habilidad que podemos tener para poder pausar esos impulsos que nos da el cerebro emocional, esa amígdala que está siempre con su radar, con sus antenas activadas. ¿Por qué? Porque te dije anteriormente que el cerebro emocional, el sistema límbico,
La amígdala tiene una sola función, una solita, que es mantenernos con vida, que es permitir la sobrevivencia. Esa es su función. Bien, entonces, cuando yo puedo controlar y pausar ese impulso que genera el cerebro racional, perdón, el cerebro emocional, y permito que sea mi cerebro racional el que tome control y decida con sabiduría, eso es lo que se llama autocontrol o autorregulación. También es poderme adaptar. No hay cosas que a veces nos saque del paso o nos descontrole cuando estamos en ambientes tan fluctuantes, tan cambiantes. Pero amiga, que me escuchas, quiero decirte algo. Vivimos en una era de puro cambios. Es más, el mundo cambia cada segundo. Y si no tenemos la capacidad de poder adaptarnos a estar bajo control, a trabajar bajo presión, tener un negocio y trabajar bajo presión, y a pesar de la presión, los cambios, las fluctuaciones, el caos, no somos capaces de mantenernos en calma para guiar nuestra familia, nuestro equipo de trabajo, nuestra empresa, sin transmitirle el caos, estamos muy mal. ¿Ok? O sea, tenemos que aprender esa autorregulación y autocontrol. Bien, para poder tener éxito en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida empresarial y en mi vida social. Vamos ahora a la competencia número 3, que es la motivación. Mira, la motivación, te lo voy a poner de esta forma. Es esa fuerza interna que nos empuja a alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, incluso cuando las cosas se nos ponen un poquitico difícil, un poquitico caótica. Es esa fuerza que no me permite esperar a que yo tenga ganas, sino es la pasión por el logro, por el puro placer de alcanzar la excelencia. Bien. Y también lo puedo definir como es ese impulso que nace cuando tus valores están alineados con tus acciones. En otras palabras, amiga, que sin motivación es muy difícil que haya una acción. Sin motivación es muy difícil que nosotros podamos hacer algo, podamos avanzar, si no estamos con la motivación correcta. ¿Okay? Vamos a la competencia número 4, que la competencia número 4 de la inteligencia emocional es lo que yo llamo la empatía. Bueno, lo que yo llamo no, es la empatía. Yo la llamo el radar social de la inteligencia emocional. Y para mí, la empatía es crucial, es fundamental para sobrevivir en este mundo en el que estamos viviendo en esta era. La empatía, fíjate que es la capacidad de leer las emociones de los demás, entender sus perspectivas, incluso aunque no estemos de acuerdo con ella, porque no tenemos que ser empáticos, no significa que yo tenga que estar de acuerdo con lo que la otra persona diga, porque la mujer tiene de acuerdo a sus creencias, su filosofía de vida, sus experiencias, su conocimiento. Él tiene una opinión o una forma de actuar diferente a la mía. Pero ser empático es poder leer las emociones de esa persona y entender su perspectiva. ¿Ok? Aunque yo no esté de acuerdo. Y es también la capacidad de comprender cómo piensa la otra persona, cuáles son sus miedos, sus dudas, sus limitaciones mentales. Eso, amiga, es conectar con el cerebro de la otra persona. Es conectar con el lenguaje no verbal de la otra persona. Eso es empatía. Y en este mundo donde
estamos tan expuestos a un bombardeo emocional constante, sin simpatía, te digo que vamos reaccionando por la vida muy mal, a grito, vamos malhumorados, vamos arrastrando a todo el que se nos ponga delante si no tenemos empatía. Pero te voy a decir algo para que entiendas qué tan importante es la empatía. En uno de los libros y de las conferencias de Daniel Goleman, él cuenta una historia de que su cuñado es un escritor y escritor específicamente de historias un poco tenebrosas sobre asesinos en series, o sea, ese tipo de historia. Y le pide que lo acompañe a entrevistar a uno de los más grandes asesinos en serie que había existido en el pueblo o la ciudad donde él vivía, que en este momento en realidad no me acuerdo. Cuando llegan, pues supuesto, a la celda a entrevistar al hombre, él cuenta Daniel Goleman, que era un hombre que medía 2 metros, un poco más de 2 metros. Pero lo más asombroso no era su estatura intimidante, sino que este señor le había medido su coeficiente de inteligencia y era de 160. Significa que era un genio a nivel de coeficiente de inteligencia. Cuando le están preguntando y él está contando la historia, llega un momento en que el cuñado de Daniel Goleman le hace la pregunta del siglo, como digo yo, y le pregunta que cómo fue posible que hubiese matado, porque este señor había matado a su mamá, a sus abuelos y a 5 estudiantes de la universidad de esa ciudad. Y el hombre, cuenta él, que el hombre, de una forma muy tranquila y muy fría, le contesta, oh, lo hice porque yo no sentía ningún dolor. Porque le pregunta, ¿cómo usted pudo matar a estas personas? ¿Acaso no le dolió? Él dice, no, en realidad no sentí ningún dolor. Si hubiese sentido dolor, nunca lo hubiese podido hacer. Fíjate qué tan importantes son las emociones. Fíjate qué tan importante es la empatía, que nos conecta con el dolor ajeno, que nos conecta con el sentimiento de la persona. Eso es lo que es la empatía, lo que nos permite o nos impide ir de forma violenta por la vida. Es lo que nos impide de que si una persona nos ofende, darle un piñazo, darle un empujón, tirarlo delante de un carro, coger una pistola y darle 4 tiros. Es la empatía. Es lo que me conecta. Y gracias a unas neuronas llamadas neuronas espejo. Por eso cuando tú me cuentas una historia, yo te veo llorar. Yo lloro también porque mis neuronas espejos no saben que la historia no es mía, que la historia es tuya, sino como yo te la estoy escuchando, mi cerebro piensa que yo la estoy viviendo. Y entonces yo me conecto contigo y hasta puedo llorar junto contigo. O puedo sentir ese dolor, puedo sentir esa tristeza, puedo sentir tu frustración, puedo sentir tu rabia. Y eso es gracias a esta competencia de la inteligencia emocional. Pero tenemos que practicar la empatía, tenemos que ser más empáticos con las personas. Porque de esta forma nos estamos conectando y a veces esa otra persona lo único que necesita es que la mires, que la escuches, sentirse escuchada, sentir que le importa a alguien. Y eso, simplemente ese acto de empatía que has tenido con esa persona, le ha salvado la vida, le ha salvado el día, le has hecho disminuir su tristeza, su ira, su depresión, su ansiedad, solamente porque la escuchaste y te conectaste emocionalmente con ella. Ok, entonces vamos a la competencia número 5, pero antes de explicarte y decirte cuál es la competencia,
número 5, que para mí es brutal. Te voy a contar esta historia. En el año 1978, by the way, que es una historia real, la pueden buscar ahí en línea. El vuelo 173 de United Airlines en el 1978 estaba viajando, volando por Portland, Oregon, y era el 28 de diciembre de 1978. Y ese vuelo, el capitán principal era el señor Melbourne Matt Brown. Que si Melbourne Matt Brown hubiera sido un gerente, hubiera sido un manager, hubiera sido un dueño de negocio, un empleado, jamás hubiera sido historia. Pero Matt Brown era el capitán de ese vuelo. Bien. Pero tenía una mala forma, un carácter tan terrible que generaba terror en las aeromosas, en el copiloto, ingeniero de vuelo. Y pasa que ocurre que de momento aparece un problema técnico en el avión y comienza el avión a bajar el tren de aterrizaje. Y cuando empiezan a bajar el tren de aterrizaje, siente una sacudida, pero que el capitán se obsesionó con ese problema y ocurre una ceguera emocional, ocurre un secuestro amigdalino al capitán y estaba tan enfadado y concentrado en el problema que estaba pasando en el tren de aterrizaje que él perdió todo la noción del tiempo y del combustible. Pero él tenía una forma tan terrible de tratar, de hablar y de comunicarse con su copiloto y con su ingeniero, que ellos se quedaron callados, aterrorizados, a pesar de que el ingeniero de vuelo y el copiloto notaron que se estaban quedando sin gasolina y sin combustible, perdón. Intentaron decírselo, pero de una forma tan tímida, porque el capitán era tan rudo que se creía el dueño absoluto de la verdad, que ellos no se atrevieron a confrontarlo directamente para que este señor no se fuera a sentir ofendido y ellos no se humillaron. ¿Cuál fue el final de la historia o el desenlace? Que debido a esta falta de comunicación, por temor, el avión se queda sin combustible, se estrelló en un barrio de Portland y murieron 10 personas. Fíjate cuál fue el impacto de este accidente, que hasta el día de hoy, ese accidente se enseña en las escuelas de aviación. Este accidente originó lo que hoy se conoce como el Crew Resource Management, o en español, gestión de recursos de tripulación. ¿Por qué? Porque a veces una mentalidad rígida en el líder lleva al equipo a un desastre total. Y ahora te voy a hablar de la habilidad número 5, que son las habilidades sociales. Y es tan importante, vuelvo y repito, muy importante, porque en un mundo que vivimos, que es un mundo totalmente tecnológico, pero emocionalmente vivimos desconectados, y eso lo vemos, yo lo veo todos los días. Veo familias que se sientan en una mesa y desde el más pequeño hasta el más grande con su teléfono, su iPad, mirándolo y no se dirigen, no se miran, no se dicen una palabra, ni aun cuando están comiendo, porque estamos intoxicados digitalmente. Estamos sufriendo de una de las adicciones más grandes que ha sufrido la humanidad, que es la adicción a la digitalización o a los activos digitales. Como nunca. Es más grande que la adicción a la pornografía, es más grande que la adicción a la droga, es más grande que la adicción al alcohol, es más grande que la adicción al hábito de fumar. Supera, pero con mucho, todas estas otras adicciones.
Entonces, ¿qué cosa es la habilidad social? Amiga, la habilidad social es la capacidad que tengo yo de influir positivamente en el estado emocional de las personas que me rodean, ya sea en mi familia, ya sea en mi empresa, ya sea en mis amigos, ya sea en mi equipo de trabajo. Y esa capacidad de poder influir positivamente es lo que me permite poderlas mover hacia la dirección que yo quiero que vayamos como equipo, como empresa, como familia. También la habilidad social es la capacidad de poder crear espacios, el medio ambiente donde los demás se sientan seguros, vistos y valorados. ¿Ok? Yo estoy segura que a ustedes les ha pasado que han estado, por ejemplo, en una reunión, ya sea del trabajo, en una reunión corporativa, en una reunión de negocio, en una reunión social o una reunión familiar. Y llega Pepita a la reunión y resulta que llegó Pepita y cambió el estado de ánimo del grupo. Es esa persona que, que en cuanto llega, todo el mundo se ríe, todo el mundo se siente bien, todo el mundo se alegra, todo el mundo se conecta. Es esa persona que es experta en esta habilidad social. Pero también está Juanita, que llega a la misma reunión, al mismo grupo, a la, al, al mismo escenario, y desde que ella llega, cero risa, cero emoción positiva, cero alegría, y ya es algo increíble cómo es capaz, con esa energía negativa, con esa forma de ser, con esa falta de habilidad emocional, con esa falta de inteligencia emocional, intoxica por donde pasa. Para terminar, hablando de esta capacidad, yo digo que las habilidades sociales son el pegamento que mantiene a un equipo unido aunque esté bajo presión. Sin las habilidades sociales, amiga, sin ella, cada quien se encierra en su miedo, en su mundo, y como el avión va en caída y no hay quien evite el desastre. Espero que tú no seas esa capitana, seas la persona, la mujer, la líder, la madre, la empresaria, la ejecutiva, la jefa de equipo, que sea capaz de mantener a tu equipo unido en un flow, a tu equipo en una creatividad, en una actitud inspiradora, motivados a pesar de la dificultad del proyecto, de la vida, del caos por el que estén pasando, experimentando. Espero que tú seas, pero si no lo eres, no pasa nada. Ya te dije que se puede aprender. Todas las competencias que te he mencionado, la buena noticia es que se puede aprender a ser emocionalmente inteligente. Para terminar este episodio, para terminar este podcast, voy a terminar con 5 técnicas que a mí personalmente me han permitido, me han evitado un montón de problemas, rollo, discusiones, momentos de tristeza, de ira, de enojo. Yo te voy a dar algunas de las que a mí me han funcionado y de cómo yo lo he aprendido y yo lo aplico de acuerdo al momento que se me esté dando. Y espero, yo no pretendo de que tú cojas las 5 y la apliques en tu vida. Yo lo que quisiera es que tomaras una, y la empieces a aplicar. Si eres de las personas que responde, reaccionas con facilidad, te airas, o sea, te enojas con mucha facilidad, grita con mucha facilidad, tira las cosas, cierra las puertas, tira la puerta, la cierra, le gritas a tus hijos, le gritas a tu pareja, le gritas a tus compañeros de trabajo. ¿Te das cuenta? Amiga, se puede cambiar, no te preocupes, no te sientas mal, que se puede cambiar. Yo te voy a hablar de 5 de las técnicas que yo uso. Uno, yo lo llamo el mapa de los detonantes. Si tú no te conoces,
y ahí yo hablo mucho del autoconocimiento. Si tú no te conoces, si tú no sabes cuáles son las emociones, cuáles son esos eventos, esas cositas que a ti te producen un, una pérdida del raciocinio, un ataque de ira, de enojo, de tristeza, de ansiedad. Si tú no sabes qué es lo que te dispara esas emociones, ese subidón de cortisol, es muy difícil manejarlo, es muy difícil controlarlo, es muy difícil eliminarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Escoge una libreta y todos los días, antes de acostarte o en cualquier momento del día, sobre todo al final del día, escribe cuáles fueron las 3 emociones más fuertes que experimentaste en el día. Ira, enojo, miedo, incertidumbre, alegría, ¿verdad? Ansiedad, depresión. Tú las notas. No es para criticarla. Tus emociones las tienes que abrazar, por favor. Son tuyas. Abrázalas. Son tuyas. Luego pones al lado. Bueno, me sentí triste cuando, ¿qué? Cuando mi jefe me dijo esto. Cuando mi amiga me dijo esto. Me sentí triste cuando me llamaron de la escuela. Me dijeron que mi hijo estaba con fiebre y que tenía que irlo a buscar. Pon emoción y pon cuál fue la razón que disparó esa emoción. De esa forma, yo puedo evitar, hay cosas que no puedes controlar, pero sí cosas que puedo evitar en mi familia, en mi empresa, en mi vida profesional, en mi vida social, la puedo evitar para poder eh, evitar que aparezca ese detonante y me genere la emoción. Pero también sé otra cosa, si yo sé que este detonante me genera esta emoción, como ya yo sé, ya yo me pongo en alerta para evitar que si esto me molesta, porque quizás no lo puedas controlar, porque como me reconozco, digo, bueno, si esto pasa, no voy a gritar, voy a sentarme con la persona, voy a hablar, voy a conversar con esta persona. ¿Bien? O sea, y así voy, voy adquiriendo habilidades que me permitan ser emocionalmente más inteligente, tener más paz y ser feliz. La segunda, que a mí me parece fundamental, esta para mí ha sido fundamental, que es lo que yo llamo la pausa sagrada de los 90 segundos, o lo que Susan David dice, genera un espacio entre la emoción y la reacción. Cuando a usted le pase algo, cuando usted algo la enoje, la irrite, cuando pase algo en su vida que le vaya, que usted sepa que usted se enojó y le genere esa emoción, nunca, nunca, nunca trate de hablar con la persona que te ofendió o que hizo algo que te molestó o que dijo algo que te irritó. Nunca hables cuando tu nivel de cortisol, cuando tu nivel emocional, cuando tú estés en pleno secuestro de amígdala, porque como en este momento el cerebro emocional es quien tiene control, no es cerebro racional, vas a decir cosas, vas a actuar de forma desproporcionada y al final la que va a quedar ridiculizada, va a quedar avergonzada, va a quedar arrepentida, vas a ser tú y vas a decir, ay Dios mío, ¿por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué esa pausa de los 90 segundos antes de hablar, antes de reaccionar, es tan brutal? Porque cuando usted, y eso yo lo he dicho en otro podcast, cuando usted pausa y dice, no, voy a hablar más tarde, voy a decir esto más tarde, voy a reunirme con esta persona más tarde, júrelo, que como su nivel de cortisol, como su nivel de adrenalina ha bajado, ya no estás en ese nivel emocional, en ese secuestro amigdalino, ya ahora el cerebro racional ha tomado el control y vas de una forma diferente, con una actitud diferente y con un lenguaje diferente a hablar con tu compañero de trabajo, con tu socio, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos o con tu amiga. Y créeme que lo que vas a decir y la forma que vas a actuar va a ser de una forma inteligente emocionalmente. Si no, yo siempre digo esto, nunca, nunca tomes decisiones
cuando tu nivel de hormonas, ya sea oxitocina, cortisol, dopamina, la que sea, esté en niveles altos. Porque ambas, tanto el estrés, el enojo, la ira, como el exceso de alegría, la euforia, bloquean el, el cerebro racional. Y digo que entonces en el mundo empresarial, por ejemplo, que donde más yo aplico a esto, tomar una decisión sobre un contrato, tomar una decisión sobre asociarme a un proyecto con otras personas, lo hago cuando no estoy ni muy contenta, porque tampoco si estoy muy contenta no puedo ver lo que no me conviene, y si estoy muy airada no veo las oportunidades que me trae esta oferta que me acaban de dar. ¿Listo? Bien. Y tercero, lo que yo llamo el escáner somático. ¿Qué cosa es el escáner somático? Ver exactamente, observarte, auto-observarte y ver qué emoción me está haciendo sentir lo que siento en el cuerpo. Esa ansiedad, esa depresión, esa ira, esa taquicardia, esa falta de aire, esa sudoración. O sea, ¿qué es lo que me está sintiendo así? ¿Qué es lo que me está provocando estas sensaciones corporales? Y cuando yo me autoobservo, digo, mira, es esto. Mi jefe me gritó, mi socio no me ignoró, mi esposo no me acompañó, mi hijo no me hizo caso, mi pareja, bla, bla, bla. Como yo sé que esto me hizo sentir así, ahora sé la conexión entre el detonante, lo que estoy sintiendo, y puedo controlar y hablarme y decirle, no, Mari, esto no es así, vamos a respirar, vamos a meditar, vamos a entrar a lo interior y vamos a provocar una relajación del sistema simpático, que no es nada simpático estar con el sistema simpático lleno, inundado de cortisol. Vamos a la técnica número 4, que esta también es excelente, 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 que es etiquetar tus emociones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú digas, me siento frustrada, a que me siento ignorada, a que me siento abandonada, a que me siento saturada, a que me siento cansada, ¿viste? Entre más etiqueto mis emociones, entre mejor la identifico, mejor puedo trabajar en ella, porque no es lo mismo sentirme frustrada, porque a lo mejor este proyecto ya lo siento que es mucha carga, mejor lo suelto y empiezo mañana otra vez a sentirme deprimida o airada o enojada o abandonada o no validada. O sea, etiquetar las emociones es autoconocerse. Y cuando yo la etiqueto, es como una cebolla que voy abriendo, llego realmente a la emoción correcta. Y si yo sé cuál es la emoción correcta que estoy sintiendo, o la emoción correcta que está sintiendo mi pareja, o la emoción correcta que está sintiendo mi hijo o mi socio, yo puedo saber entonces cómo actuar y dar y traer la solución correcta para minimizar esa emoción o eliminarla o manejarla o controlarla. ¿Ve? Y eso me permite entonces ir por la vida de una forma diferente y ser más emocionalmente inteligente para tener más paz interior. ¿Listo? Y la número 5 es la escucha sin agenda. Repito que lo que menos hoy tenemos y lo que menos hoy hacemos es escuchar a las personas que nos rodean. Estamos tan, tan inmersos en nuestros problemas, tan inmersos en nuestras situaciones, rollos, tan inmersos en el mundo digital, que no somos capaces de prestarle atención por 10 minutos, 15 minutos, por una atención de calidad, una escucha activa, como digo yo, a mi pareja, a mi socio, a mis empleados, a mis hijos, a mi amiga, a la persona con la que me encuentro, que no es ninguno de ellos, pero que Dios me la puso en mi camino. Y
Muchas veces lo que nosotros necesitamos es que alguien nos escuche. Y cuando la persona que tienes al frente se siente escuchada, sea quien sea, que tú las escuches, se siente que tú le interesas, se siente valorada. Amiga, necesito que aprendas a escuchar no solamente a las personas que te rodean de una forma activa. Cuando estés hablando con ella, apaga el bendito teléfono. Quítale el volumen, que eso para la persona que te está escuchando, primero, yo lo considero una falta de respeto, no respetar su tiempo, una falta de ética, una falta de atención, una falta de inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, para resumir, las 5 técnicas, el mapa de los detonantes, la pausa sagrada de los 60 minutos, el escáner somático, que es la conexión cuerpo-emoción, etiquetar tus emociones y la escucha sin agenda, sin prisa, la escucha activa. Amiga que me escucha, espero que que en este viaje a través de las emociones, en este viaje a través de la inteligencia emocional, yo haya sido capaz de transmitirte qué tan importante es la inteligencia emocional, qué tan importante es conocer nuestras emociones, qué tan importante es saber los detonantes que disparan esas emociones, que nos provocan esos secuestros del cerebro emocional, ese secuestro de la amígdala. Qué tan importante es saber qué sienten las personas que nos rodean, ¿ok? Qué tan importante esa conexión emocional en un mundo tan caótico y tan digitalizado. Espero de verdad que de algo esta información te haya servido, pero si de algo te ha servido, demuéstramelo con un like, con un comentario, que te voy a leer. Comenta, comparte, dale like, porque eso es muy importante. ¿Para qué? Para que esto que estoy hablando llegue a más personas, llegue a más mujeres y podamos entre todas ayudar a mujeres que como tú y como yo estamos en este camino de la transformación y podamos tener paz interior y ser feliz aunque el mundo que nos rodea no lo sea. Y con eso me despido, no sin antes desearte, como siempre, una súper bendecida existencia. Y recuerda, nos vemos en el próximo video.